Así aplaudiendo, así. Ajá. Dígale conmigo. Traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación Y no es por emociones, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. y dígalo, por siempre. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús mi Rey. Puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Puedo danzar, vamos, 1, 2, 3, 4. Ayúdame con el verso, vamos. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Trae sus palmas, ayúdame aplaudiendo así, vamos. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú. Y la iglesia grita. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús mi Rey. Puedo imaginar cantar solo por cantar, que lo que quiero es adorar. Sus palmas de la congregación, todos, grandes y pequeños, en una armonía, y si uno adora, todos adoran, si uno aplaude, todos aplauden, está listo, invita también al de lado a danzar, no deje que se quede sin danzar, ahora mientras danza, intente cantar al coro, por siempre, vamos. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús mi Rey. Por siempre, lo que siempre se ha hecho en el cielo es darle la gloria a Él, a aquel que nos amó sin condición. Vamos, denle ese aplauso más fuerte. Vamos, gócense con nosotros. Así. Dígale como el viento ven. Vamos, dígalo. Viento ven y con tu amor llena mi ser, y todo muro en mí se caerá. Como fuego. Como fuego y con tu
estar aquí. Me encanta siempre verlo, abrazarlo, comer pozole, tamales, y bueno, toda la vitamina T. Es increíble, es impresionante. Y bueno, yo sé que hoy es miércoles y me gusta mucho porque siempre a mitad de semana, esto pasa en todos lados, esto pasa en todos lados. Regularmente la gente que viene a la iglesia entre semana es gente más fiel, es gente que no necesita que haga mucho frío o mucho calor, es gente que no se deja mover porque está lejos o porque está cerca, es porque hay alguien que está dentro de su corazón y usted tiene una pasión por el Señor, porque usted quiere aprender más, porque usted como esposo, como esposa quiere guiar en sabiduría a sus hijos. Es parte de la madurez espiritual y siempre me gusta ir un poquito más profundo entre semana, cuando enseñamos entre semana, que los domingos, ¿verdad? ¿Y está listo para leer hoy? Bueno, como esos 5 que dijeron amén, vamos a leer la Biblia. ¿Está listo? Amén. Vamos a leer el primer libro que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Sí? Vamos a leer algo ahí. Y el apóstol Pablo, una de las iglesias que él funda fue en Grecia, y dentro de Grecia había una ciudad que se llamaba Corinto, y en alguna vez creo yo lo he enseñado, pero cuando usted lee la palabra Grecia en la Biblia, usted debe de poner mucha atención, porque Grecia en la Biblia tiene un significado. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, todo lo que tiene que ver con inteligencia humana, con raciocinio, todo lo que tiene que ver con pensar, demasiado vino de ahí. Por eso, cuando usted ve a personas dando conferencias, esa palabra viene inmediatamente dicen, del griego, ¿verdad? Todas las palabras que usted y yo conocemos de medicina, ¿verdad? Ellos las inventaron, vienen de ahí. Pero hay algo también que surge en medio de Grecia, que es la competencia, y es un espíritu por el cual la iglesia debe de tener cuidado. ¿Usted sabe dónde nacieron los Juegos Olímpicos? Ahí, ¿verdad? En Grecia. ¿Por qué? Porque había algo, dice la Biblia, si usted lee despacio el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que varias veces tomaron a Pedro, varias veces tomaron al apóstol Pablo y los llevaron a una plaza, ¿verdad? A un lugar donde ponían a toda la gente que hablaba cosas nuevas, porque tenían mucha comezón de oír y querían escuchar sabiduría, querían escuchar conocimiento humano, porque les encantaba escuchar eso a los griegos, ¿verdad? Y empezaban a filosofar y empezaban a hacer esto y empezaban a hacer otro, pero, ¿verdad? Y sucede algo, el apóstol Pablo se da cuenta que la iglesia que funda ahí empieza a caer en algo como eso, porque eran griegos muchos de los que estaban ahí, no eran judíos. Entonces él escribe y él se da cuenta muchas de las cosas que están pasando en la iglesia ahí en Corinto. Y hay algunas cosas que nosotros debemos de tener cuidado cuando leemos los libros en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, hay algo que nosotros hoy vamos a leer, es acerca de los dones espirituales. Y es algo que usted y yo debemos de entender. Por eso abra bien los ojos. Abra bien los ojos. Y si su vecino se está durmiendo, dele un codazo santo en el nombre del Señor. ¿Está de acuerdo? Dígame, ¿verdad? Todos aceptamos ese reto. Usted sabe, una de las razones por las cuales nosotros usamos los dones que tenemos cuando queremos, ¿sabe por qué razón? Porque creemos que son nuestros. Mucha gente en la iglesia usa los dones que tiene cuando se siente solamente bien usarlos. ¿Sabe por qué? Porque creemos que son nuestros. Mucha gente solamente usa los dones que el Espíritu Santo le ha dado
con la gente que ella quiere o que él quiere. ¿Sabe por qué? Porque creemos que son nuestros. Y ese es uno de los errores más grandes que nosotros debemos de salir de ahí. El apóstol Pablo se da cuenta de que algo está sucediendo en la iglesia en Corinto y les escribe 2 cartas enormes, enormes. Después de que usted lee el libro de Romanos, que es todo el evangelio. Si usted algún día quiere aprender qué es el evangelio, lea el libro de Romanos. Usted se va a dar cuenta todo acerca de qué es la fe, qué es esto, qué es lo. Usted se va a dar cuenta acerca de la salvación. Usted va a entender muchas cosas. Lea Romanos. Pero hay algo que sucede, después de ese libro. Y es justamente. Hay algo que pasa y él empieza a enseñar acerca de la posesión y el propósito de los dones espirituales. Porque usar los dones sin entender el propósito es muy difícil que alguien pueda ser bendecido. Ahora mire usted, mire lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta. ¿Está listo? Esos 4 que están listos, gracias. ¿Está listo? Eso está un poquito mejor. Mire lo que dice la Biblia. Capítulo 12, versículo 1. Dice: yo quiero, ¿qué es lo que dice? No quiero, hermanos, que ¿qué? Que ignoréis acerca de ¿qué? Había gente que tenía dones, pero estaban ignorando muchas cosas. Muchas cosas. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice: sabéis que cuando ¿qué? Erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que todos los ídolos son mudos? El que movió la cabeza, ese. Versículo 3. Por tanto, ¿está todavía conmigo? Dígame. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, y acuérdense la E mayúscula, el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús como Señor, sino que sino por el Espíritu Santo. Y mire versículo 4. ¿Todavía me sigue? ¿Todavía está conmigo? Diga amén. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad. Y eso es algo que disfruto muchísimo cuando yo leo la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios dice hay diversidad. Si usted voltea a todo hacia un lado, hacia el otro, usted va a ver 2 ojos en todas las personas, pero todos los ojos son diferentes. Todos. Eso se llama diversidad. Es impresionante. Mire lo que dice la Escritura. Ahora bien, hay dice, hay diversidad de ¿qué? Pero el Espíritu es el mismo. Dice, y hay diversidad de ¿qué? Hay diversidad de ¿qué? De ministerios. Hay gente que tiene, ¿verdad? Dones, pero hay otra gente que tiene no solamente esos dones, hay gente que tiene también ¿qué? Ministerio, y también hay diversidad en ello. ¿Pero qué? Pero el Señor es ¿qué? El mismo, es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad, hay algo más. Ahorita usted va a empezar a entender eso. Ponga mucha atención. Y hay diversidad de operaciones, ¿pero qué? Pero Dios que hace ¿qué? Todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada, a cada uno
a cada uno, a cada uno. El que tiene a su lado, ¿qué cree? El que tiene a la izquierda, el que tiene a la derecha, es uno. Mire lo que dice: pero a cada uno le es dada, ¿la qué? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Ahí ya el apóstol Pablo ya pisa el primer callo. Porque empezó a haber un problema en la iglesia en Corinto. Y el problema era que todos los que tenían las ganas de ir a predicar el evangelio, si no iban con ellos, no amaban a Dios. Había otros que empezaron a fluir en profecía, y los que no fluían en profecía creían que estaban mal. Había otros que tenían un ministerio apostólico y empezó a suceder algo, y después así el maestro, y después. Entonces, por eso el apóstol empieza a darle estructura a la iglesia aquí en Corinto. ¿Por qué razón? Porque cada uno, miren lo que dice ahí: a cada uno le es dado ¿la qué? La manifestación del Espíritu Santo. Pero fíjese bien, ¿para qué? Para provecho. Sigue conmigo todavía, dígame. Porque a este es dada por el Espíritu, ¿palabra de qué? Por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, ¿verdad? A otro, palabra de qué? De ciencia. ¿Según quién? Otro espíritu. Diga, el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro, ¿qué? Fe. Había personas que creían y decían: no, yo tengo fe de que Dios lo va a hacer. No eran obsesivos. Era gente que leía la palabra de Dios. Y era gente que conocían al Dios de Israel. Y era gente que oraba, que se apasionaba. Era gente que pasaba tiempo con Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando pasamos tiempo con Dios, orando, buscando su rostro? ¿Sabe qué pasa con su fe? Y había gente que tenía ese don. No era solamente la fe que podemos encontrar durante, era un don. Era un don. Pero era el mismo Espíritu. Voy todavía más adelante porque no es el punto al que quiero llegar. Dice: a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. ¿Pero qué? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. ¿En qué? Repartiendo, fíjese bien, repartiendo a cada uno. Aquí no hay excepción. Escuche bien, le estoy hablando al cuerpo de Cristo. Si alguien de los que estamos aquí cree que no tiene un don de Dios, si alguien de los que estamos aquí cree que usted no ha recibido absolutamente nada de Dios, usted se acaba de dar cuenta que usted tiene un don y probablemente no se ha dado cuenta. Dice cada uno. Y quiero ir así muy despacio en esto, porque esto es muy delicado. Porque no estoy hablando de ese don del cual queremos ser espectaculares, queremos ser vistos, queremos ser que todos nos busquen porque yo tengo el don de. No estoy hablando de ese don. Usted lo va a entender ahora. Todavía no se ha dormido, digan no. Gracias a Dios. Los que no contestaron ya casi. Y dice la Escritura, versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿a quién? A cada uno. ¿En qué? Como solamente como Él quiere. Ahora mire bien, hay algo, y aquí una de las cosas, aquí después el apóstol Pablo
da cuatro cosas que quiero que usted y yo entendamos. ¿Qué significa entender el cuerpo de Cristo y la operación de los dones? Hay muchísimas cosas que están guardadas en usted que no se han activado porque creemos que Dios no nos usa a nosotros. Y una de las cosas que Dios quiere darte libertad es justamente eso, acerca de tu identidad en Cristo. Porque tu identidad en Cristo no depende de ti, depende de Él. Y nosotros creemos que hay cosas que Dios nunca va a hacer en nuestra vida porque nuestra identidad en Él está dañada. Porque creemos que nosotros hemos pecado tanto, nunca vamos a ser usados por Dios. Y hay mucha gente que se queda en las iglesias sentados por años con muchos dones de parte de Dios porque Satanás dañó algo, su identidad. Y hay muchísimas cosas que usted puede dar para bendecir el cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de la manifestación de los dones aquí en una congregación. Estoy hablando allá afuera. Allá afuera, ¿qué cree? Hay muchísima gente que pertenece al cuerpo de Cristo que todavía no está aquí. Si nosotros clamamos Maranata, es en ese mismo sentido, señores, vuelve pronto. Pero cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor que vuelva pronto, es porque nosotros estamos predicando el evangelio a toda ¿qué? Criatura. A toda criatura. Y mire bien lo primero que aquí entendemos. La primera cosa que debemos de entender como cuerpo de Cristo, la primera cosa que el apóstol Pablo le hace entender a la iglesia en Corinto es, y usted lo va a entender, y hay algo que quisiera pedirle a los muchachos de multimedia, que pasen es una imagen de un pie. Mírelo. ¿Cuántos comieron pie como ese? Y no me invitó. No levante la mano. Observe esa imagen. Esa es una imagen que describe perfectamente la falta de unidad. Es tomar lo que a mí me pertenece. Y le aseguro que esa persona tomó no más de lo que le tocaba, Ejerció una libertad, pero esa libertad la ejerció en injusticia. Y eso es falta de unidad. Cuando no nos importa cómo la cabeza piensa, yo solamente quiero tomar lo que me pertenece. Pero cuando no actuamos pensando en los demás y creemos que los dones de Dios actúan así, eso es exactamente, justamente lo que pasa. Pisamos a alguien más porque no actuamos en unidad. No actuamos conforme a la cabeza. Y mire lo que dice. Mire lo que dice. Para todos aquellos que ya se les está antojando el pie, ya quítenlo por favor. Mire lo que dice la escritura. ¿Está listo? Diga amén. Versículo 12. Porque así como el ¿qué? Así como el cuerpo es uno, así como el cuerpo es uno y tiene ¿cuántos miembros? Muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo ¿cuántos? Siendo muchos, ¿son qué? Son un solo cuerpo. Así también, ¿quién? Cristo. Versículo 13. Dice así: porque por un solo espíritu todos fuimos ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. Yo quiero que al final de esta enseñanza, porque esto es algo como una enseñanza, usted entienda lo que Dios ha depositado en usted. Lo que es justamente una de las cosas
que el enemigo estaba haciendo ahí en Corinto era justamente eso. No estaban entendiendo cómo opera el cuerpo de Cristo. Que si yo tengo un llamado, no deben de los demás tenerlo. Hay personas que tienen un llamado muy fuerte para ir a visitar los hospitales. Gloria a Dios. Pero hay otras personas que no. Hay personas que tienen un llamado muy fuerte por ir a la cárcel. Pero hay otros que no. Y el hecho de que usted no lo tenga no quiere decir que usted no es cristiano o que ellos tienen más pasión. Porque déjeme decirle, desgraciadamente, ese tipo de ministerios o gente que tiene ese don y ese llamado hacia afuera, hacia el cautivo, al que está en la cárcel, al que está en el hospital, muchas veces se jacta de eso y pasa eso. Falta de unidad. ¿Por qué? Porque empieza a acusar a los demás que no tienen la misma pasión que ellos tienen por el perdido. Y le digo una cosa, es algo que usted y yo debemos de entender. Mire lo que sigue describiendo la escritura. La cosa número 2 que pasa, y vamos a brincar al verso 20. ¿Está todavía conmigo? Versículo 20. La otra cosa que sucede aquí, o que vemos aquí, es algo que se llama diversidad. Y vamos un poquito a ahondar en eso. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo ¿qué? Es uno solo. Ni el ojo, ¿qué dice? Ni el ojo puede decir a la mano, mire bien, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, ¿a quién? No tengo necesidad de ti, de vosotros. Y luego dice, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ¿qué? Más débiles son los más ¿qué? ¿Y cuántos saben que muchas de las veces, el domingo pasado, Dios hizo algo tan hermoso? Pero este pasaje justamente nos enseña a entender. Cuando aquí habla de la palabra debilidad, no es esa debilidad espiritual. Está hablando de esas personas que necesitan más cuidado. Los más desprotegidos por la fe, es lo que quiere decir. Algunas traducciones dicen así: todos aquellos que están más desprotegidos en la fe, esto es, los que tienen poco viniendo, son los que deben de tener más ¿qué? Más cuidado. ¿Por qué razón? Porque el enemigo siempre va a estar al acecho en contra de ellos. Hay personas, miren esto que le voy a decir, que tienen tentaciones, específicamente ciertas tentaciones. ¿Y sabe qué es lo que debe de hacer a esa persona? Cuidarse de no estar cerca de las personas que practican ese tipo de pecados, ¿verdad? Un estudio de sociología hace algunos años determinó que nos convertimos en las 5 personas con las que convivimos siempre. Si usted se junta con 5 personas que siempre están orando al Señor, si usted se junta con 5 mujeres, con 5 hombres que siempre, varones de Dios, que siempre están buscando la palabra, que siempre tienen un consejo sabio, usted se va a convertir en el 6º. Si usted se junta con personas que aman bendecir a otros, que siempre están antes de cualquier cosa, queremos hacer esto para el reino, usted se va a convertir en el 6º. Pero si usted se junta con personas que están hablando de cosas que lastiman en el corazón, usted también va a ser el 6º. Y debemos de entender algo que estaba sucediendo en la iglesia, justamente en la iglesia, era eso. Y el apóstol está diciendo justamente eso. Debemos de tener cuidado siempre de los más débiles. Y mira lo que sigue escribiendo la escritura. Es hermoso. Todavía está conmigo, dígame.
Voy a leer desde el 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti, pies. ¿Verdad? Y el pie, imagínense contestándole. ¿Se puede imaginar a alguien la cabeza hablando con un pie? ¿Cuántos de los de aquí han salido a su trabajo platicando esta mano con esta mano? O la cabeza regañando al pie porque huele mucho. Te la vi ayer y ve nomás cómo hueles, ¿verdad? ¿Sabe qué va a pensar alguien? Que está loco, ¿verdad? Imagínese, o el pie o la cabeza peleando con la rodilla, o esta mano peleando con el pie izquierdo. Tú deberías de ser como el pie derecho. Ese sí mete goles, no como tú. Deberías de irle a las Chivas. ¿Cuántos dicen amén? Se elevó la presencia de Dios, ¿se dio cuenta? Inmediatamente el Señor vino y bajó. ¿Cuántos dicen amén? Aunque pierdan las Chivas, ¿verdad, James? Seguiremos siendo fieles al Señor. Pero bueno, voy a regresar. Mire lo que dice la Escritura. Dice el versículo 22. Sí, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿son qué? Ponga atención en eso, por favor. Y pídale al Espíritu Santo la revelación que usted necesita. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más ¿qué? Y aquellos del cuerpo que nos parecen, y aquellos partes del cuerpo que nos parecen ¿qué? Menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Hay algo que el apóstol nos enseña, y él lo escribe muy rápido, y mucha gente, a veces que leemos la Biblia muy rápido se nos pasa. Pero el apóstol escribe a la iglesia y dice, mientras abundó el pecado, ¿qué pasó con la gracia? ¿Qué pasó con la gracia? Aplique esa verdad. Cuando usted está compartiendo el evangelio y hay alguien que ha pecado mucho, esa gente necesita todavía más gracia. Cuando nos hemos equivocado tantas veces, ¿sabe qué necesito yo? Todavía más gracia. Porque no hay algo que pueda exterminar el amor de Dios. No hay una sola cosa. Siempre cuando hay más pecado, la iglesia debe de manifestar más ¿qué? Más gracia. Más gracia. Más gracia. Por eso dice, mire lo que dice la Escritura. Sigo leyendo. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más ¿qué? Y los que nosotros son menos decorosos, ¿qué pasa con ellos? Estaba predicando hace 2 domingos allá. Lo voy a decir muy rápido, le prometo. No sé qué horas son y a qué horas nos tenemos que ir, pero ya casi. ¿Cuántos han leído el libro de Oseas? Nomás el pastor Álvaro dijo amén. El libro de Oseas es un libro que está en su Biblia y es un profeta de Dios, pero leerlo resulta un poco incómodo, porque Oseas, como profeta de Dios, Dios lo equipa y él estaba lleno de profecía y él quería profetizar y todo, y Dios le aparece y Dios le dice, Oseas, desde el versículo 1, ponga atención en esto, al principio del capítulo 1 se acerca Dios y le dice, Oseas, levántate. Dice, sí, Señor, estoy listo para profetizar. Te vas a ir ahí donde están todas las prostitutas. Y Oseas dijo, pues no sé qué dijo, ¿verdad? Pero dijo, sí, Señor. Y vas a buscar específicamente a una. Y le vas a pedir que se case contigo. Y dijo, no, de veras, Señor. De veras. No, haz eso. Vas a ir ahí donde habitan las prostitutas y le vas a pedir a una muchacha que se llama Gomer
y le vas a pedir que se case contigo. Y Oseas dice, ok, él fue, ¿verdad? Con un anillo así. Y pues iba buscando a Gomer. No sé qué estaba haciendo Gomer, probablemente estaba ocupada, no sé. Pero cuando ella le tocó el turno a él se arrodilló así y le dijo, Gomer, por favor, cásate conmigo. Te ofrezco la dignidad que tú nunca has tenido en tu vida. Me comprometo a hacerte la mujer más feliz de todo el mundo. Me comprometo a amarte con todo mi corazón. Por favor, Gomer, dime que sí. Y dice la Biblia que ella aceptó y la sacó de ese lugar. Y cuando se vino con ella, dice la Biblia que vivieron juntos, tuvieron un varón, y luego tuvieron una niña, y después tuvieron un niño. Y un día, cuando llega Oseas a su casa, está preparando algo y les dice, ¿y mamá dónde está? Y le dice, papá, mi mamá se fue. ¿A dónde? Pues nos dejó. Y él dijo, yo sé dónde la voy a encontrar. ¿Y sabe qué hizo la segunda vez él? Fue y la buscó. Y la convenció de que viniera otra vez. Le dijo, ¿por qué te fuiste, Gomer? Si yo te amo con todo mi corazón. Dios nos regaló 3 hermosos hijos. Por favor, vuelve a casa. Cuando usted lee esa historia, es la perfecta historia de redención. ¿Sabe qué quiere decir Oseas? Oseas significa salvación. ¿Sabe que esa es la historia de todos los que estamos aquí? Dios un día nos fue y nos buscó. Ese es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice, porque los que en nosotros son más, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Ese es el cuerpo de Cristo. Y lo que empezó a pasar en la iglesia en Corinto es de que unos estaban compitiendo a ver quién tenía el mejor don, el grande don, ¿verdad? El mejor de todos los dones. Y el apóstol Pablo dijo, es que no es así. No es así. No es la manera. Y hay algo que también sucede y les empieza a enseñar en el versículo 25. Y la tercera cosa que les enseña el apóstol es empatía. ¿Usted sabe lo que es empatía? Cuando usted y yo queremos entender y queremos actuar en el don de Dios o en los dones que Dios nos ha dado, recuerde, unidad, ¿verdad? Y debemos de entender la diversidad, pero también debemos de entender esto que se llama empatía. Que hay cosas que a mí no me gustan y yo no las voy a hacer. Yo no fui llamado a hacerlas. No tanto que no me gusten, pero hay cosas que Dios no te llamó a hacer, pero hay otros que sí les llamó a hacer. Y ellos están llamados a hacer eso y debemos de honrar el llamado que cada uno tiene. Porque es el don que Dios le dio a esa persona. Y esa persona un día va a dar cuentas del don que Dios le dio a él. Acabamos de leer que el Espíritu de Dios de manera particular dio a cada uno un don conforme Él quiso. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice la Escritura, versículo 25.
¿Cuántos están dormidos? Dígame. Gracias a Dios que 3 no están dormidos. Verso 25. Para que no haya desavenencia, ¿verdad? Para que no haya conflicto, esa es la palabra, desavenencia, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. ¿Los qué? ¿Los qué? Por los otros. ¿Usted sabe lo que es preocuparse? Esa es parte de alguien que entiende los dones de Dios. Ese es algo, dice, sino que para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y la segunda parte está más difícil, porque mire lo que dice: y si un miembro recibe honra, solamente algunos de los miembros con él, ¿qué dice? Todos los miembros con él. ¿Cuántos de los que estamos aquí entendemos algo? Me acuerdo que una vez Dios me estaba enseñando. Una vez cuando estábamos construyendo aquí, empezamos a entender y empezamos a darnos cuenta cómo esta propiedad que Dios nos regaló empezó, no recuerdo qué es exactamente lo que se empezó a construir cerca, pero nos dimos cuenta de algo que se llama plusvalía. ¿Usted sabe lo que es plusvalía? Es que el ladrillo que puso el vecino le va a agregar valor a mi propiedad sin yo haber puesto nada. Entonces, cuando de repente nos enteramos que el recinto ferial iba a ser justo a espaldas, ¿usted sabe qué agrega eso? Plusvalía. Pero de repente resulta que tú compraste un terreno en una orilla de donde tú vives, del pueblo, y resulta que ahí se empiezan a construir cosas muy bonitas. Y el terreno que te había costado cierta cantidad, gracias a la plusvalía, ahora cuesta. ¿Sabe que hay una plusvalía espiritual? Que cuando yo veo cómo Dios está bendiciendo a mi hermano, me da gozo, porque yo sé que es el mismo espíritu que lo bendijo a él, un día me va a bendecir a mí. Eso es plusvalía espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. No es para mí. Den un aplauso al Señor. Y quiero cerrar con algo. Y el último es entender la autoridad. Entender la autoridad. Mire lo que dice el versículo 15. ¿Está conmigo todavía o no? Capítulo 12, versículo 15. Dice así: si dijera el pie, porque no soy mano, ¿qué? No soy del cuerpo. Y mire la pregunta que hace el apóstol ahí. Por eso, ¿no será del cuerpo? Pídale al Espíritu Santo que empiece a revelarle, a revelar su corazón. Dice: si la mano dijere, porque no soy mano, yo no quiero ser del cuerpo. Yo no soy del cuerpo. Dice: por eso no será del cuerpo. Y mire lo que sigue diciendo. Ahorita le explico eso. Y si dijere, ¿quién? Y si dijere la oreja, porque yo no soy ojo, ¿verdad? Porque yo quiero ver. Espérate, pero es que tú estás escuchando. No, es que yo quiero ver.
Pero Dios te dio un don para escuchar al perdido. Es que yo quiero ser ojo. Y eso se llama identidad en Cristo. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Ya se durmió? Diga no. Como 5. Bueno, dice la escritura: y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y mire. Y luego dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el qué? Ya no dice oreja, ¿se da cuenta? Porque hay un oído espiritual y hay un oído natural. Pero mire, aquí es donde está la autoridad. Cuando usted lee eso, dice: ¿dónde estaría el oído si todo fuese oído? ¿Sabe qué es lo que hace? Una de las cosas que hace el oído en la cabeza. Tenemos aquí un doctor. ¿Qué pone? Equilibrio. Eso es autoridad. El pastor acaba de darnos unas enseñanzas impresionantes acerca de la madurez. ¿Sabe cuál es la perfecta descripción de madurez? Equilibrio. Equilibrio. Cuando nosotros entendemos, dice: ¿dónde estaría el oído si todo fuese oído? Cuando entendemos que hay una cabeza que pone equilibrio, entendemos: Dios no me llamó a mí a poner equilibrio. Pero ¿qué tal? Dios me dijo que yo soy parte del cuerpo, que yo soy los pies, que yo soy la voz de Dios para todos aquellos que se están muriendo allá afuera. Y lo que empezó a pasar en la iglesia en Corinto es de que todos empezaban a buscar ser vistos. ¿Por qué? Porque empezaron a recibir visitaciones del Espíritu Santo, pero estaban perdidos, no tenían el contexto correcto, no tenían una base correcta para entender el llamado de cada uno. Que cada don que tú tienes, cada cosa que has recibido, la has recibido de Él, pero es para bendición y para provecho de Él. Por eso yo le decía al principio, la razón por la que muchas personas erróneamente usan su don cuando ellos quieren es porque creen que ese don es de ellos. ¿Sabe algo que los pastores entendemos? Para nosotros el predicar la palabra los miércoles y los domingos en este púlpito es algo que no se negocia. ¿Y cuántos saben que muchas de las veces tenemos situaciones y vivimos situaciones difíciles en donde no queremos pararnos aquí? Pero ¿cuántos saben que eso es no negociable? Nosotros recibimos un don de Dios, que Dios nos encargó predicar su palabra. Eso no se negocia. Nosotros sabemos que todos los miércoles y todos los domingos nos vamos a parar en el púlpito y vamos a enseñar la palabra de Dios. Y una de las cosas que el apóstol Pablo empieza a enseñarles a ellos: hey, has recibido un don, no compitas con el que está allá. El pie no le puedes ir a la mano no le puedes ir a la rodilla. Cada uno ha recibido un don que ha venido de lo alto. Cada uno hemos recibido algo que hacer para provecho de los que estamos aquí, pero también para bendecir a los que no están aquí. Y ahora fíjese bien, hay algo que me impresionó mucho. Y fue una fotografía que fue muy famosa hace muchos años. Y si me pueden ayudar. ¿Usted se acuerda cuando sucedió el ataque terrorista a las Torres Gemelas? Fue una historia bien, una foto muy fuerte, muy emocional.
uno de los muchachos que estaban ahí, compañero de toda la vida, bomberos, salieron en cuanto supieron que hubo un ataque y que una de las torres había caído. Él y su compañero salieron al rescate. Pero cuando salieron al rescate, la primera torre se desploma. Y en medio del polvo, solamente uno sale de ahí. Y cuando sale de ahí, él creyó que su compañero iba a estar otra vez en la base, porque tenían que entrar y salir, entrar y salir. Había tanto humo, tanta tierra, tanto polvo. Había tanta gente muerta ahí adentro del edificio. Y ese muchacho salió, y cuando salió donde estaban todos sus compañeros, él dijo: ¿dónde está mi compañero? No llegó. Me dijeron: no llegó. De veras, no está aquí. Dijeron: no está aquí. Lo más probable es que quedó atrapado en los escombros. Y esta historia fue verídica. Dice que este muchacho se dio la media vuelta y el encargado de esa misión le dijo: no vayas. Ya no va a pasar nada. Dijo: por favor, déjame ir. Solamente dame una oportunidad, déjame ir. Y la cabeza entendió, ¿verdad? Dijo: está bien. Cuando él fue, es una historia bellísima, hay fotografías. Él venía con su amigo cargándolo. Y cuando lo vieron y él lo puso ahí en medio, obviamente el amigo estaba muerto. Y él dijo: pero cuando yo lo encontré, no estaba muerto. Y él me dijo, me sonrió y me dijo: sabía que ibas a venir. Y ahí cerró sus ojos y partió con el Señor. ¿Sabe que hay tanta gente allá afuera esperando, entendiendo el don que tienen, el llamado que tienen, por ser enviados? Y hay tanta gente que está ahí a punto de morir, que están esperando ver a un amigo que ha sido dotado del don de Dios. ¿Sabe que hay tanta gente que puede ser tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo, que esté esperando que vayas por él? ¿Por qué crees? Porque Dios te dio un don para él. Porque Dios te regaló un don para él. Y cuando nosotros entendemos los dones en el cuerpo de Cristo, nosotros empezamos a entender mi llamado, mi propósito. Y empezamos a pelear menos. Empezamos a ver menos pleito del pie con la mano. Y empezamos, y los pleitos entre esta rodilla contra esta se empiezan a eliminar. Porque empezamos a entender que yo fui llamado con una misión específica para bendecir a los demás. Y yo quisiera que todos en esta noche, si puedes venir, Álvaro, por favor. El apóstol Pablo, en el capítulo 12, él predica acerca de la posesión, propósito. Pero después él vuelve a escribir en el capítulo 13 acerca del acompañamiento indispensable para los dones, que es el amor. Después les escribe en el capítulo 14 la manifestación otra vez. Y cuando nosotros entendemos que todos, usted de una manera en particular es llamado. Cada uno de los que estamos aquí hemos adquirido un don. Y Dios te va a usar.
y Dios te va a bendecir. Pero te digo una cosa, hay alguien allá afuera que está muriendo y necesita a alguien como tú. Y necesita a alguien como tú.